Entonces aquí en un conversatorio con Diana Vidal. Diana es profesora de Historia de la Educación de la Universidad de San Pablo y además es directora del Centro de Estudios Brasileiros en la misma universidad, forma parte del comité de ISCHE y sus temas de investigación son temas muy sentidos y por esta comunidad, digamos, en la medida en que hace a la cultura escolar, a las prácticas escolares, y también otros temas como los que transitas, como la educación transnacional o las pedagogías más ligadas a la escuela nueva. Bueno, no quisimos llamar a este conversatorio, aunque siempre nos cambiaron los nombres, te cuento, porque nos ponían la educación en tiempos de COVID, la educación en tiempos de pandemia, bueno, pero nosotros quisimos llamar la cultura escolar en tiempos de plataformas, más allá de que sabemos que son tiempos múltiples y muy inciertos. Y querríamos arrancar preguntándote o compartiendo contigo en relación con los docentes. De algún modo sabemos que esta pandemia supuso una interrupción abrupta en la historia de la educación y que esa interrupción abrupta significó para los docentes, por un lado, salir al ruedo, salir al territorio, dar una respuesta, pero al mismo tiempo, más allá de lo abrupto y lo inesperado de todo esto, me parece a mí que hubo mucha reflexión, mucho intercambio y mucho aprendizaje. Es decir, hubo algo que se interrumpió y en esa interrupción hubo una posibilidad para pensar algunos asuntos. Me quisiera que vos nos compartas qué es lo que vos creés que ha significado este momento para los docentes y para las culturas docentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con todos aquí. Muchas caritas. Lo lindo que es tener tantas caritas así en la pantalla de la computadora, ¿no? Y quisiera también darles a ustedes la bienvenida a mi casa, porque ahora que empezamos con las plataformas, entramos en las casas de toda la gente. Entonces también se hizo como que estábamos diciendo, ¿no? Hubo una ruptura con la historia de la educación, no sé si hubo, si no, me parece que hay un cambio, pero además de esto hay una ruptura o un cambio en la manera como nosotros hablamos o estamos en los ambientes virtuales, ¿no? Entonces, esto de adentrar a la casa del otro me parece casi que una manera de compartir la intimidad, la privacidad, pero al mismo tiempo dejarla alejada. O sea, después, si nos da el tiempo, podríamos un poco hablar sobre estas nuevas formas de intimidad o de privacidad que tenemos con estas cámaras que ahora entran en nuestras casas, ¿no? Pero esto lo dejamos para después, si les parece interesante. Y lo que yo pienso, además de esta cuestión, lo que pienso yo es que con con esta necesidad que tuvimos abruptamente de salir del aula para entrar ahí en las plataformas digitales, lo que pasó con nosotros también es que, de una cierta manera, el miedo que teníamos nosotros de trabajar con estas herramientas, el miedo que teníamos de adentrar el mundo digital, medio que desapareció, porque tuvimos que inventar maneras nuevas de estar en contacto unos con los otros, de estar en contacto con los alumnos y con las alumnas, y por lo tanto empezamos a utilizar el WhatsApp, la Internet, bueno, todas las plataformas que teníamos para acercarnos de la gente. O sea, como que este miedo que teníamos antes de adentrar el mundo virtual y de decir que, bueno, no hay calidad de educación en el mundo virtual, lo estamos repensando, o sea, lo estamos problematizando y pensando que por ahí hay otras maneras de compartir el contenido, de pensar la educación
desde estas plataformas. Esto me parece que es el cambio más importante. O sea, la gente ahora ya habla en hibridación de aula, hibridación bueno, de clases, hibridación. La idea de la hibridación es que, por un lado, como decíamos antes de entrar ahí en vivo, la pandemia nos alejó unos de los otros. Pero por otro, con las plataformas digitales estamos nos acercando de distintos puntos del globo. O sea, ahora, por ejemplo, hoy yo estoy en Argentina, están en Brasil. O sea, ya estoy atravesando, o sea, utilizando el don de la ubicuidad, cosa que pensábamos que no podríamos hacer nunca. Y yo estoy en mi casa y al mismo tiempo estoy en Argentina, y al mismo tiempo en Misiones, en República Dominicana, en Costa Rica, y bueno, en Ushuaia, no sé más dónde, en Bariloche, como si fuera la posibilidad de expansión del espacio-tiempo. Y me parece que esto también es un cambio muchísimo importante para pensar después las prácticas escolares y la cultura escolar. No sé si paro por aquí, si Sí, sigo. sí, 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 claro que sí, Diana. Hay algo que creo que a todos nos ha inquietado, al menos de las lecturas que yo vengo haciendo y de los intercambios que tenemos con todos los que estamos hoy con vos. Pero me parece que también ha sido una inquietud de los gobiernos, de las políticas públicas, de los organismos internacionales, pero en principio de los docentes, digamos, ¿no? Estamos en América Latina, las desigualdades son profundas, las brechas son hondas, y de algún modo hubo algo que a lo que inmediatamente se le prestó atención. Esto es, bueno, con el voluntarismo no alcanza, con nuestros esfuerzos solamente y nuestros saberes no alcanza, tenemos que pensar y repensar esos dispositivos y los usos de esos dispositivos e inventar usos para atender esas brechas. No sé, un poquito una reflexión tuya en relación con la particularidad que han tenido los usos de los objetos o de los artefactos en América Latina, ¿no? Como una reflexión muy propia, porque no es lo mismo en otros espacios de nuestro planeta. Lo que pasa, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros entramos en las plataformas digitales, pero lo que hacemos nosotros no es educación a distancia. Lo que hacemos nosotros es más o menos aplacar el incendio, ¿no? O sea, empezamos tan abruptamente que no tuvimos tiempo de programarlo, de organizarlo y pensarlo, bueno, a lo largo del tiempo. O sea, nos lanzamos, nos metimos en la pileta, más o menos, ¿no? Fue esto que pasó. Nos metimos en la pileta y, bueno, empezamos a nadar lo que podíamos, ¿no? Unos sabían nadar mejor, otros, bueno, pataleamos, pero salían, ¿no? Lo que pasó, pasó. Entonces, ahora, a mí me parece que ahora el desafío que tenemos para adelante es, una vez que no tenemos más, o sea, una vez que al menos tenemos menos miedo de las plataformas digitales, podemos estar más juntos construyendo un programa de educación a distancia que pueda compartir o que pueda se ajustar a las necesidades que tenemos. Porque claro, por un lado, hay personas que tienen computadoras en casa, nosotros que somos investigadores, por ejemplo, tenemos todo un ambiente de trabajo. Yo tengo mi computadora, tengo una silla confortable, estoy en mi biblioteca, o sea, estoy en una oficina de trabajo, estoy más o menos bien, pero ni toda la gente tiene las mismas comodidades que tengo yo, ¿no? Y esto lo construí por el hecho del trabajo, digamos, ¿no? Por el hecho de la propia investigación. Pero hay que pensar que todos los maestros no tienen, los profesores tampoco, no tienen las mismas condiciones de trabajo.
Y además que ni todos los chicos, ni todas las familias, ni todos los alumnos, las alumnas tienen también las mismas condiciones de trabajo. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, seguir una clase o en la pantalla grande de la computadora y otra cosa en el móvil, ¿no? Con este cosito acá y leer acá, más chiquito y todo, para nosotros es más difícil. Y después la navegación no es la misma y todo esto es más complicado. Y lo que tenemos, lo que estamos constatando hoy es justamente estas desigualdades que tenemos ahora delante de nosotros en la inclusión digital, que es otra cosa. Tenemos varias desigualdades en la América Latina y Latinoamérica, pero también tenemos estas desigualdades que están en la inclusión digital. O sea, cómo pensar la inclusión digital a partir o desde ahora. Pensando que, por ejemplo, a mí me parece que esta modalidad de enseñanza vino para quedarse. No vamos a volver a tener la vida que teníamos antes. Yo pienso que no, que es casi imposible. Te digo una cosa, les digo una cosa, ¿no? Por ejemplo, las máscaras que se ponen ahí en la cara, esto la gente ya la está dejando, ¿no? No debería, pero la está dejando. Porque esto es incómodo, a la gente no le gusta y cuando tengamos una vacuna, bueno, esto lo vamos a dejar. Pero las plataformas digitales no, porque las plataformas digitales, por un lado, traen para nosotros la posibilidad de estar en varios sitios al mismo tiempo. Esto es una cosa que vino para quedarse, a mí me parece. Y además tenemos que pensar a mí me parece que además tenemos que pensar el impacto, el efecto que tienen las plataformas digitales en el tiempo y en el espacio de la escuela. Por lo tanto, en el futuro tenemos que nos preguntar cómo tener, o sea, cómo universalizar el derecho a la Internet, o sea, no sé cómo se dice, al Wi-Fi, o sea, a la señal. No sé cómo se dice las cosas porque tampoco no entiendo mucho de la tecnología, pero ¿cómo hacemos para que esto se universalice? Y a mí me parece que la plataforma de los putis chicos, por ejemplo, de ahora para adelante va a ser que todos tengan internet, porque es una cosa que a todos le importa. Bueno, esto sí me parece que es lo futuro. Y la segunda cosa es que tenemos que pensar, o sea, tenemos que nos preparar, o sea, también tenemos que luchar para que todos los chicos tengan computadora. Yo me acuerdo del programa que ustedes tuvieron ahí, que era una computadora por chico, una cosa así. Bueno, Conectar igualdad. Conectar igualdad. Pero a mí me parece que de ahora en adelante, vamos a tener que luchar para que todos los chicos tengan una computadora y que la señal de Internet sea universalizada. Entonces, porque esto, a mí me parece, ¿no? Que no se va a cambiar mucho, porque además de todo, hay una zona de conforto. O sea, por un lado, la gente está cansada de estar aislada en su casa, bueno, extraña a los parientes, extraña a los amigos y todo. Pero por otro lado, es muy confortable. Vos te despertás a la mañana y en lugar de ir a la clase a las 7 de la mañana, o sea, tenés que salir 5 de la mañana, agarrar un micro, no sé, cruzar la ciudad para llegar a la escuela a las 7. Vos te despertás a las 6:30, tomás un cafecito mientras prende la computadora y ya está. Entonces, claro, hay una zona de conforto ahí que a mí me parece que vino para, bueno, que va a estar, como se dice, desafiando a los tiempos escolares.
Ujú. Claro, acá están comentando en algún punto algunos asuntos sobre los planes, ¿no? Conectar igualdad y, bueno, hasta dónde llegó, qué provincias llegó, dónde llegó, a qué niveles educativos llegó, a cuáles no. Bueno, todos son asuntos que se van a instalar desde tu Claro, perspectiva en la agenda en los próximos meses, digamos, ¿no? En un plazo claro. bastante perentorio, me parece a mí. A mí me parece porque, uno, porque la vacuna no sé si va a salir tan pronto. Y Ujú. dos, porque hay la posibilidad de un retorno del virus. O sea, no sabemos cómo eso va a quedar en los próximos años. Hay gente que dice que vamos a quedar con esta vida de aislamiento, salimos, volvemos a casa hasta 2022. O sea, son 2 años y medio, un año y medio en adelante. O sea, si no lo discutimos ahora, no sé. Claro, sí. Bueno, acá están retomando y una discusión en el chat. Yo te mantengo al tanto, Diana, básicamente hacia dónde llegó esta política y de algún modo recoge el guante, me parece, en todas las intervenciones en el sentido de reclamarlos para los diferentes niveles educativos o para los diferentes puntos del país. Pero también hay algunos comentarios, Diana, que te quiero compartir y que tienen que ver porque vos hablaste del confort, digamos, ¿no? Pero también los docentes se sienten muy exigidos en estas circunstancias, ¿no? Han sido momentos bastante difíciles, porque por un lado, digo, los docentes, como que no hubo margen para el desaliento, ¿no? En Ujú. estas circunstancias, rápidamente tuvieron que buscar e inventar nuevas vías para enfrentar esta situación, para salir, se encontraron con asuntos tan delicados como la tristeza, el desgano, el aburrimiento, la apatía de los propios chicos, y bueno, asumieron muchísimas tareas. Mi pregunta tiene que ver en relación con esto del confort y la sobreexigencia en la medida en que salimos rápidamente en algún punto a responder. ¿Cuál es tu reflexión sobre el lugar de los docentes con respecto a las familias y a los propios niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Bueno, bueno, para empezar, les digo una cosa. Yo no estoy acá para defender el programa de la computadora, cómo era conectar igualdad, cosas así. Lo que Sí, intentaba decir es que hay que pensarlo, ¿no? Y por ahí se claro. hace la crítica a lo que pasó y bueno, y desde ahí se va para adelante, ¿no? La otra cosa que me parece interesante, y acá en Brasil lo dicen todo el tiempo, es que con esto de las plataformas digitales, de los chicos en casa, de los alumnos en casa, las familias empezaron a sobrevalorizar el trabajo de los maestros y de los docentes. O sea, sí, hubo una revalorización del trabajo de los docentes. Entonces, esto también es un tema muy interesante porque las familias también, o sea, los docentes, claro, están con sobretrabajo, están trabajando mucho, están con ansiedad. Bueno, y claro, todos nosotros estamos trabajando mucho. Las familias también. Lo que pasa es que las familias también, y no están, ellas también, las familias tampoco están preparadas para reemplazar los maestros en casa. O sea, también hubo por parte de las familias una valorización del trabajo del maestro o del docente. Y además me parece que claro que los docentes están cansados, están estresados, están ansiosos, porque nosotros nos entramos, como le estabas comentando antes, nos tiramos en la pileta y no sabíamos muy bien cómo nadar, ¿no? Entonces, ahora no estamos trabajando con plataformas digitales, pero no estamos trabajando con educación a distancia. A mí me parece que todo esto es como una crisis que nos va a permitir empezar a pensar sobre nuevas formas
de trabajar nuevas maneras, nuevos modos de trabajar con la educación a partir o desde el uso de las herramientas digitales. O sea, lo que estamos pasando ahora, es claro que es dificilísimo. No estoy diciendo que no es dificilísimo, pero también no está, como se ve, no está preparando para los cambios que están adentrando al aula, a la escuela, en las prácticas escolares. O sea, no estoy minimizando lo que estamos pasando ahora, ¿me entienden? Pero esto nos está poniendo alerta para los cambios que van a llegar. O sea, es esto. O sea, tenemos que nos preparar, o sea, tenemos que aprender a usar mejor las herramientas, tenemos que formalizar, o sea, tener los cursos a distancia mejor organizados. Todo esto que estamos haciendo más o menos así, se tiene que organizar y cambiarse para un planeamiento, bueno, racional de las actividades docentes. Y con esto me parece que se van ajustando los tiempos, ¿no? Acá en Sí. Brasil las cosas de lo más lindo, de trabajo que son hechos con el WhatsApp, cosas que uno no imaginaba, pero jamás, ¿no? Ujú. Sí, acá están diciendo justamente en el chat que a veces, por ejemplo, en el marco de las políticas de Conectar Igualdad o de otras políticas provinciales de distribución de artefactos tecnológicos, a veces no se aprovecharon suficientemente bien y que las experiencias no fueron demasiado ricas o valiosas en la medida en que no fue muy conducido ese proceso pedagógico de incorporación de las mediaciones tecnológicas, con lo cual esta reflexión y esta experiencia tal vez habilita, como vos decís, en un mediano plazo otros usos, digamos, ¿no? En este sentido, parece bien interesante, pero también acá dicen que, y comentan que pareciera que vivimos como realidades paralelas, Sí. porque por un lado tenemos reuniones, clases virtuales, pero también hay estudiantes que abandonaron, que se fueron de vacaciones, como que hay muchas realidades superpuestas, ¿no? Y en Sí. esto de las realidades superpuestas me parece que, bueno, temporalidades superpuestas, ¿no? Porque para algunos son tiempos de pandemia, para otros de incertidumbre, para otros de sobrecarga, para otros de tiempos lentos, para otros de tiempos acelerados o sobrecargados, para otros tiempos de búsqueda de alguna esperanza que sostenga, digamos, ¿no? Entonces, digo, parecería que, y retomando esto que plantea Marcela, ¿no? De las realidades y los tiempos, son realidades y tiempos realmente muy diversos, y en relación con esto, con estos procesamientos de estos tiempos, tiempos objetivos y tiempos subjetivos, ¿qué reflexión haces vos sobre algo que es tan central para las culturas escolares como la cuestión de los tiempos escolares? Yo pienso, bueno, cuando miramos hacia la historia, vamos a ver que las disputas por el tiempo escolar bueno, existen desde fines del siglo XIX. O sea, para nosotros nos parece que el tiempo escolar está homogéneo, está organizado y no hay tensión en este tiempo. Pero la verdad es que siempre hay tensión con respecto al tiempo escolar. O sea, desde el fin del siglo XIX hasta los días de hoy tenemos una tensión. Por ejemplo, no sé cómo es o cómo era el movimiento ahí en Argentina de homeschooling. En Brasil es un movimiento importante de muchas familias que no quieren más mandar sus hijos, sus chicos, sus hijos a la escuela y que los quieren mantener en casa. O sea, ahí también está una disputa con el tiempo escolar. O sea, lo que estoy planteando es que a nosotros parece que el tiempo escolar estaba estabilizado, pero la verdad que no está siempre en tensión. A mí me parece que por un lado, las familias, o sea, todo esto que estamos viviendo ahora,
puede ser que haga con que algunas de las familias que ya planteaban el homeschooling pasen a plantearlo aún más. O sea, a pensar que es mejor que los chicos se queden mismo en casa porque ahí se ajusta mejor con el tiempo de la familia. El tiempo escolar tiene todo que ver con el tiempo del trabajo. O sea, la escuela de masas, la escuela para todos, la escuela universal, es una hija del siglo XIX. Viene junto con la revolución industrial y con trabajo en la fábrica. O sea, lo que quiero decir yo es que la organización del tiempo de la escuela desde el siglo XIX hasta los días de hoy sigue la organización del tiempo de la fábrica aún adentro de la propia escuela. O sea, la organización del tiempo, la segmentación del tiempo, un tiempo que sigue al otro, o sea, del año que viene, lo otro que pasa. O sea, la organización del tiempo, la seriación del tiempo en la escuela sigue el molde de la seriación del tiempo de la fábrica también, la organización de las tareas en la escuela, sigue la organización de las tareas, por ejemplo, en la fábrica. O sea, la escuela de masas es una hija también de la sociedad capitalista. Y todo el tiempo de la escuela está más o menos ajustado con el tiempo del trabajo. Ahora que tenemos no solo escuelas que, o sea, los chicos están aislados en casa, bueno, no se están yendo a la escuela, ok, pero tampoco los padres, muchos padres se están quedando en casa. Y ya hay muchas empresas que dicen que no vuelven más a trabajar presencial, que se van a quedar trabajando en teletrabajo, o sea, que los padres o la mamá, el papá no tienen que salir de casa para trabajar, pero que se pueda quedar en casa trabajando. Y muchas empresas también ya están diciendo que el trabajo en casa le rinde más que el trabajo en la oficina. O sea, entonces, una de las necesidades de nuestra sociedad, no digo que es solo esto, pero una de las necesidades de nuestra sociedad de tener escuelas es porque una parte de la sociedad tiene que trabajar en la escuela, es un sitio bueno, que cuida de los chicos, que cuida de los adolescentes, o sea, vos estás seguro que tu hijo o tu hija está en la escuela, está protegido, ¿no? Y muchas de las demandas de volver a tener escuela o que los chicos vuelvan a la escuela tienen que ver con las demandas de trabajo productivo. Entonces, a mí me parece que el tiempo de la escuela se va a ajustar o entrar en tensión con el tiempo del trabajo productivo, del teletrabajo. Una cuestión. Otra, que estos tiempos de trabajo productivo, teletrabajo, etcétera, no son homogéneos en la sociedad. O sea, hay grupos que pueden trabajar en casa, hay grupos por su escolaridad, por las tareas que hacen y todo, que no pueden trabajar en casa, que tienen que trabajar bueno, presenciales, tienen que estar en la fábrica, o no sé, en el negocio, no sé, ¿no? Entonces, estas disputas entre los grupos sociales van a ser más fuertes en relación al tiempo de la escuela. Entonces, para unos, por ahí no es necesario que los chicos se van a la escuela todos los días o que entren en la escuela en el horario que entraban antes. Para otros es necesario que los chicos, bueno, sigan en la escuela como trabajaban antes de todo esto. Entonces, la discusión por el control del tiempo escolar me parece que va a ser más complicada, más compleja cuando
el aislamiento se termine y bueno, y tengamos que pensar qué vamos a hacer, si mandamos a los chicos a la escuela o si no queremos más. ¿Me entiendes? Entonces ahí tenemos, a mí me parece que vamos a tener unas disputas muy importantes. Y a mí me parece que, por ejemplo, los segmentos sociales, los grupos sociales van a demandar escuelas distintas con tiempos distintos. Eso va a Sí. reflexionar, por ejemplo, en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, en los modos de aprendizaje, en las posibilidades que tenemos de tener más computadoras en casa y no tenemos, hoy tenemos más. O sea, vamos a tener tiempos distintos para escuelas distintas. Ujú. Eh, Acá están comentando que se estuvo discutiendo acá en el Consejo Federal de Educación en la Argentina sobre diferentes tiempos, una educación bimodal, multimodal, presencial, a distancia, digamos, ¿no? Tiempo, espacio, jugando las dos categorías para volver a repensar la educación. Y por supuesto que también están pensando en que acá se están jugando cuestiones estructurales de claro, nuestras sociedades, digamos, ¿no? Que van a ser debates profundos o importantes en relación a las tensiones, ¿no? Entre los diferentes grupos sociales y las necesidades de los diferentes el grupos grupo sociales. social. Así que ahí va a haber ajustes entre sociedad y educación importantes. Y en relación con el espacio, ¿qué se te ocurre pensar, Diana? Porque bueno, nosotros teníamos tan naturalizado el aula, ¿no? Nuestro lugar era el aula. Era el espacio de enseñanza, el espacio de trabajo, el espacio de encuentro. Y ahora hablamos de espacios virtuales. No sé, ¿qué te imaginás con respecto a los usos de los espacios? ¿Cómo te imaginás el tránsito post pandemia, por ejemplo? So, bueno, la cuestión de los espacios aún es más complicada que los tiempos, me parece. Entonces, bueno, empezamos, bueno, tenemos un espacio que no es espacio, que es el espacio virtual, ¿no? Que estamos todos juntos, conectados o no, por estas plataformas. Esto ya lo dijo vos y ya está, ¿no? Pero además de esto, no sé si acá en Brasil ya empezaron algunas escuelas, empezaron a volver y bueno, y los chicos tienen que usar las máscaras, tienen que usar el face shield, se ponen aquellas como si fueran unas cosas, un anteparos así, para separar las mesas, entonces están las mesas y estas cosas no sé, separando los chicos para que no tengan contacto y cosas así. A mí me parece que esto está poniendo en cuestión la propia dinámica del aula. O sea, poner los chicos sentados en el aula con máscara, face shield, separados por pantallas como si fueran pantallas de vidrio y cosas así, me parecen cosas muy, muy, muy locas, ¿no? Por otro lado, si miramos hacia la historia de educación, yo me acordé el otro día, incluso escribí un texto, una materia que salió en el jornal da USP, en que yo me acordaba de las experiencias de los años 20, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en que había el problema de la tuberculosis y la gente no tenía vacuna contra la tuberculosis. Y en aquel entonces la idea no fue poner los chicos encerrados en el aula, la idea fue crear las escuelas al aire abierto. A mí me parece que ahí en Argentina también hubo las escuelas de aire abierto, que tenían todos los muebles flexibles, tenían las sillas que se abrían, cerraban, tenían las mesas que también se abrían, cerraban, y bueno, y hasta el ¿cómo se llama esto? El pizarrón, hasta el pizarrón era flexible y lo llevaban a los parques y se ponían los chicos ahí en los parques.
Entonces, una otra posibilidad que podemos empezar a pensar es cómo expandir el espacio de la escuela, porque y explotar con el encejado del aula, que a mí me parece linda la idea que podemos, ahí sí está, aislados, distanciados, digamos, pero sin todas estas cositas de loco que tenemos que poner para no hacer la contaminación. O sea, pensarlo de una otra manera, desde un otro punto de vista, porque yo no sé si insisto en el mismo tema, pero el cuadriculado del aula también tiene que ver con la idea de la escuela fábrica, la escuela eh, usando el modelo, el molde de la fábrica. Entonces, que tienen los compartimentos separados y estamos en compartimentos separados. Hay muchos modelos, pero muchísimos modelos de ensino-aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y que parece que nosotros nos olvidamos de esto y cada vez más estamos encerrando a los chicos en espacios muy achicados. Entonces, me parece que el espacio virtual es el espacio abierto va a ser otro, el espacio encerrado también va a ser otro en la medida en que vamos a tener menos alumnos en el aula. Y después tenemos que pensar el espacio de deslocamiento entre la casa de la gente y la escuela, porque también se van a discutir, a disputar el tiempo de deslocamiento, o sea, ni todos los chicos van a salir para la escuela al mismo tiempo, o sea, porque la idea es que no transitemos en la ciudad todos juntos, ¿no? Entonces también esto del espacio entre la escuela y la casa, lo vamos a pensar. Son varias cuestiones que a mí me parece que son nuevas, pero que son lindas de pensarlo, porque esos momentos de crisis nos traen posibilidad no solo de Mirar. mirar hacia adelante, en el sentido de pensar lo que vamos a hacer de hoy para adelante, pero mirar hacia el pasado y preguntarnos qué otras ideas que ya tuvimos y que fueron lindas y que podemos rescatarlas y utilizarlas otra vez hoy por hoy, ¿no? Sí, acá justamente en el chat están mencionando, ¿no? Experiencias de escuelas al aire libre, eh, que como experiencias interesantes, también a veces estas experiencias al aire libre tienen que ver con cuestiones más vinculadas a la falta de infraestructura y entonces el aprovechamiento de algunos espacios que ya existían, ¿no? De los espacios urbanos, Sí, pero también se me ocurría pensar sobre todas estas ideas de ciudad educadora, sí. territorios educativos, desarrollos, ¿no? Que ha habido en otros lugares donde la educación no necesariamente se pensaba alrededor o en torno a las paredes de un aula, digamos, Y ¿no? te digo una cosa, acá en Brasil está pasando una cosa muy distinta, muy rara. La gente empezó a hacer trabajos, ¿cómo se dice? Empezó ¿cómo se dice esto? Reformar las casas, ¿no? Hay mucha gente en Brasil que empezó a reformar las casas, porque por estar mucho tiempo en casa, se dio cuenta que no le gustaba el color de la pared, o que el baño es muy chico, o que la habitación no es tan buena como debería ser. Y empezó también un movimiento muy interesante de la gente salir de los espacios muy chicos, entonces no quieren más vivir en apartamentitos chicos, y se quieren mudar a apartamentos más grandes. Entonces, si hacemos este movimiento en la ciudad, muchas de las familias pueden salir del microcentro que trabajan ahí porque están más cerca del trabajo, se pueden alejar de ahí porque van a empezar a trabajar con teletrabajo y pueden salir para
para las zonas más rurales de la ciudad. Hay mucha gente acá en Brasil que se está viviendo en el campo, se fue a vivir en el campo, Sí, porque acá justo, trabaja. Entonces, ju- a mí me parece que, por ejemplo, podemos pensar en el futuro que las escuelas también se pueden trasladar a estos espacios que son más amplios. sí, ¿Me entiendes? justamente están comentando las experiencias de las escuelas rurales, están comentando las experiencias de la escuela nueva, están comentando una película, La lengua de las mariposas, Mm, están comentando las experiencias de las hermanas Cosettini en Rosario, sí. de Puertas Abiertas, están mencionando experiencias del nivel inicial como un nivel que generalmente ha hecho otras apropiaciones, digamos, en términos educativos de los espacios. Bueno, surgen ideas en esto que nos estás proponiendo de ir para atrás y pensar también proyectándonos hacia adelante. Pero para ir cerrando, porque quiero que también te hagan preguntas quienes están aquí y no quiero yo monopolizar todas los interrogantes que te quiero plantear. Pero vos sos, de algún modo, has sido como una gran estudiosa de Desertó, ¿no? Y desertó en la educación. Y aquí, y en la construcción de algún modo de esa cotidianeidad escolar a partir de las tácticas y de tácticas plurales que los sujetos inventan de algún modo en el espacio educativo. No sé, ¿cómo te imaginas esta cotidianeidad? ¿Cómo has visto todo este proceso de invención y de creación que se ha producido en estos tiempos, digamos, ¿no? Con todas esas cargas, sobrecargas, tensiones y al mismo tiempo desafíos, digamos, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo estás viendo ese proceso, digo, más que hace el carácter productivo, digamos, de las culturas escolares y como un lugar de realmente de frontera cultural? Bueno, para empezar, yo quería, comentar una otra cosa que tiene que ver con la pregunta anterior, Dale. que tiene que ver con la idea que la escuela es un organismo vivo y dinámico y que está todo el tiempo en relación con la sociedad. O sea, la escuela no es una cosa aislada, una institución aislada de la sociedad. Ella está todo el tiempo comunicándose con la sociedad y transformándose en la medida que también la sociedad pide transformaciones. Entonces, hay que pensar la escuela como un organismo vivo que se va moviendo en la ciudad, en las prácticas cotidianas de todos los días de la gente. Por eso, a veces tenemos la tendencia de pensar la escuela como una cosa fija, un edificio ahí fijo, bueno, plantado en determinados espacios. No, es un organismo vivo y se cambia todo el tiempo y no es fija porque las prácticas escolares se cambian en relación con la necesidad de la sociedad y al mismo tiempo las prácticas sociales, las prácticas escolares cambian las prácticas sociales. Esta relación tenemos que tenerla siempre claro, porque si no, tendemos a inmovilizar la escuela en el tiempo o la escuela en el espacio. Y no es para hacerlo, es para pensarlo como que esto se está cambiando todo el tiempo en decogencia o en relación con la sociedad y con las demandas que vienen de la sociedad. Y la sociedad, digamos, la sociedad tampoco es un organismo compacto, homogéneo, compuesta por grupos que están en tensión, en disputa todo el tiempo, ¿no? Entonces, pensarlo así me parece más interesante y después nos ayuda a pensar que estamos siempre en tensión. Los momentos de crisis nos parecen que son momentos de ruptura, pero vivimos siempre en tensión, siempre. Esto es una cosa que sí, me viene de Michel Certeau. Vivimos siempre en tensión. Lo que pasa es que pensamos que estamos bien, pensamos que estamos ajustados, pensamos que estamos tranquilos, pero una cosita que se cambia, ya entramos en desequilibrio. O sea, estamos siempre en tensión, en el hilo de la navaja.
¿sabes así? Siempre. Pero nosotros nos gusta pensar que estamos estables, ¿no? En todo, pero nunca estamos estables en nada, no en nada. Entonces, esta tensión, me parece que la conciencia de esta tensión, me parece que es al mismo tiempo, no es para paralizarnos, al contrario, es para libertarnos, para saltar hacia adelante. O sea, porque estamos siempre en tensión, podemos saltar, podemos ir hacia adelante, ¿no? Estamos siempre buscando un nuevo equilibrio, o sea, estamos en lo que nosotros llamamos de equilibrio dinámico, estamos en el equilibrio que es el equilibrio del movimiento. Entonces, esto es una cosa importante porque ahí ya ponemos en relación todos los cambios que tuvimos en estos últimos meses, digamos así, porque esto nos puso, ¿cómo se puede decir? Nos puso más en evidencia esta tensión, pero estamos siempre ahí, ¿no? Y esto también nos hace percibir cuán creativos somos o inventivos somos en las prácticas cotidianas. Todos los maestros, todos los docentes son creativos y son inventivos siempre. Hacemos cosas que son minúsculas, ¿no? en cada día, en las clases, en el aula. A veces cambiamos nada, pero yo te digo que yo puedo entrar bueno, con la misma asignatura en varias aulas, en varias clases, y cada vez que entro, el aula, la clase es completamente distinta de una otra. Nunca hacemos lo mismo, estamos siempre inventando. Entonces, ahora lo que hicimos fue, me parece, fue dar el salto hacia adelante, ¿no? Y usar lo que teníamos como herramienta. Pero esto es una cosa que está en la cultura docente desde siempre. Siempre usamos de lo que tenemos, como dice Michel Sesto, somos bricolers, hacemos bricolaje, ¿no? Todo el tiempo hacemos bricolaje. Y este bricolaje, que puede ser hecha con papelito o que la hacemos ahora con la computadora, con el móvil o otra cosa que tenemos, esta es la característica, me parece, primera de la docencia. Trabajar como bricoler. Y acá te quieren hacer una pregunta sobre la educación intercultural. Lautaro, ¿puede? Sí. Perfecto. Buenas tardes, Diana. Buenas tardes. Un gusto a todos los compañeros. Bueno, yo tengo mucha inquietud de realizar todo este currículum, este trayecto. Un segundo, Villanueva, discúlpame con el audio, pero escuchamos el retorno seguramente de alguna otra señal. No sé si querés sacar el otro programa para poder continuar con el micrófono. Ya está, creo. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo trabajo mucho con las comunidades indígenas por mi raíz misma, y este trayecto me trajo mucha curiosidad, digamos, esta especialidad de currículum, porque quería ver cómo retocar parte de este núcleo duro, ¿no? Que es donde se maneja dentro de lo que es la educación argentina y todos los países latinoamericanos. Yo siempre pienso en Dussel, que dice que debemos partir desde la raíz, de ver un poco el cambio desde nuestra raíz, pero bueno, no sé cómo lo estará manejando, porque me hace muchas cosquillas esto de mirar el currículum. Estuve mirando algunos conceptos también respecto a que, bueno, el currículum es una parte de la historia, de la cultura nuestra, o sea que sobrellevar con nosotros, armarlo en la escuela, todas esas cuestiones, pero quería saber cómo usted lo está enfocando, porque estoy muy inquieto con este tema, porque
porque siento que los pueblos indígenas están caídos del mapa de las políticas públicas. Por lo tanto, no hay una mirada concreta de cómo se va a tratar, qué se va a enseñar a los pueblos indígenas, quiénes se van a ocupar de armar el currículum de los pueblos indígenas. Bueno, ese tema creo que es para mí muy importante en este tiempo, y por eso estoy acá junto con ustedes, ¿no? En esta experiencia grande que va a ser desarrollar el currículum. Bueno, es simplemente, por ahí estoy un poco muy divagué en la pregunta, pero quería saber cómo lo está mirando usted, y muchas gracias por atender. Bueno, yo no sé cómo está el tema del currículum ahí en Argentina, porque no estoy enterada de esto. Lo que puedo decir es de Brasil. En Brasil tuvimos todo un trabajo de hacer bueno, los materiales didácticos con los profesores, con los maestros indígenas. Hubo todo un trabajo de organizar las clases, bueno, desde el punto de vista de las comunidades indígenas, y bueno, y materiales didácticos y cosas así. Pero esto fue en el gobierno anterior. En este gobierno que estamos teniendo en Brasil, no sé si ustedes ya tienen alguna idea de qué estamos pasando nosotros ahí en Brasil, pero acá en Brasil las cosas están más o menos locas, ¿no? Y el tema de las comunidades indígenas en Brasil es un tema ahora, te digo, de lo peor que hay, porque además de todo, no se están cuidando de las zonas que son asignadas para los indígenas. La pandemia está llegando ahí a la zona, bueno, no tiene hospitales. Es una lástima lo que está pasando con las comunidades indígenas en Brasil. Y además de esto, todo lo que habíamos armado de protección a los indígenas en Brasil, que teníamos, que venía del Ministerio del Medio Ambiente y cosas así, todo se está deshaciendo, porque en Brasil, bueno, ustedes deben tener idea de que lo que estamos pasando ahora, ¿no? Porque todo al revés, todo al revés. El otro día, por ejemplo, le mandaron a un avión de la Fuerza Aérea brasileña, para agarrar los grileros, la gente que está usurpando las tierras indígenas. Y le mandamos un avión oficial a buscar a esta gente para que planteasen las cosas que quieren plantear, para usurpar, para sacar la tierra de los indígenas. O sea, lo que estamos viviendo en Brasil ahora con respecto a los indígenas es una cosa que no sé ni cómo explicar. Entonces, ahora. Sí, yo quisiera agregarle a Wenceslao, y no sé si tal vez otros colegas no lo saben, pero en realidad en Brasil hubo avances muy interesantes en la primera década. Bueno, también tuvieron en el 2010 la ley de igualdad racial, creo que se llamó así, pero tuvieron anteriormente dos leyes que estipulaban la enseñanza de historia y costumbres afro-brasileña y la enseñanza de historia y costumbres indígenas. Claro. Entonces, obligatoriamente para un sistema educativo a escala de continente, con lo cual la experiencia que tiene Brasil en términos de descolonizar su currículum es una experiencia que en la Argentina todavía no la hemos transitado a escala nacional. Sí hay experiencias en algunas provincias, Wenceslao, que justamente algunos compañeros están mencionando acá en el chat, como por ejemplo en Río Negro, y la fuerza o el recorrido histórico que tiene la educación intercultural bilingüe en algunas provincias. Pero no estamos a la altura, no hemos estado a la altura de los desarrollos curriculares, de la producción de materiales, del acuerdo con respecto a la introducción de nuevos contenidos educativos. Esas discusiones en la Argentina
Argentina todavía no están a la altura de las discusiones que han tenido en otros países. Y sí es lamentable, y algunos acá en el chat, te comento, Diana, que lo comparten, ven con honda preocupación y dicen es una tragedia que se desanden caminos tan interesantes que ya han sido transitados, ¿no? No, y todos los materiales hechos junto con las comunidades indígenas, o sea, fue una producción importantísima y después teníamos, hicimos convenios con las comunidades indígenas para formación de maestros adentro, o sea, íbamos nosotros ahí en las comunidades indígenas para enseñar a los maestros, bueno, para formar los maestros que iban a trabajar o que trabajaron o que están trabajando en las comunidades indígenas. O sea, ellos tienen maestros que son indígenas en comunidades indígenas con un currículo que fue construido junto con los organismos oficiales de Brasil, que tiene todo que ver con las tradiciones, con la historia, con las costumbres de los indígenas. O sea, fue un trabajo bellísimo y ahora yo no tengo idea de cómo esto está, porque ahora la pandemia, ahora la idea, bueno, el problema que tenemos ahí en las comunidades indígenas ahora en Brasil es la vida, ¿no? Es la vida y la tierra, porque le están sacando la tierra también. Entonces, la vida y la tierra. Sí, bueno, también están comentando aquí que en Bolivia también hay experiencias de descolonización del currículum que son interesantes. Digo, tal vez la Argentina no ha sido faro en este asunto y efectivamente la inquietud que plantea Wenceslao es una inquietud auténtica, genuina y que vale la pena de algún modo atender en una comunidad como la que estamos aquí en este momento. Bueno, están también comentando de otras instituciones o en otros espacios y zonas de Brasil y discusiones, veo acá en el chat. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta, habilitar antes de... Podemos tomarnos unos minutitos más, no vamos a abusar de Diana mucho tiempo más, pero aunque sea 10 minutitos más. Después alguien pide si podemos pasar tu mail, Diana. Claro. ¿Nos permitís que te quieren escribir? Sí, escribime. Bueno, de Jujuy te quieren escribir, Diana. Sí, muy bien. Me parece que Noemí quiere hacer una pregunta. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy agradecida por este encuentro y me encantó leer las clases y los materiales tuyos, Diana, así que muy agradecida también a Silvia. Quería preguntar, porque hablabas de esta tensión constante, ¿no? Y esta relación entre la escuela y la sociedad, pues nosotros pensamos quizás cambios en los tiempos y los espacios de la escuela, y estoy pensando en la representación social que hay sobre la escuela. Quiero decir, cuando hablamos, por ejemplo, de una promoción de un grado a otro acompañada, o cuando hablamos de agrupamientos flexibles, desarmar los grados y trabajar más con aprendizajes, todo esto, cómo, no sé, a mí me resulta cómo trabajar con esta representación social que hay, incluso si uno ve en las películas, en las series, cómo se representan a la escuela, todavía es con el aula tradicional, un solo docente al frente, o sea, cambios que incluso hay en la escuela no se ven representados. No sé si me explico con la pregunta y cómo trabajar con eso también, como para no quedar solo encerrados entre los docentes. Bueno, eso, muchas gracias. Bueno, a mí me parece que me está preguntando cómo la sociedad mira hacia la escuela y cómo la sociedad comprende la escuela, ¿no? La representación que la escuela tiene para la sociedad. Este lugar que la escuela ocupa en la sociedad, o sea, es un lugar
es un sitio, un lugar muy disputado, me parece, por todos los grupos sociales. Por ejemplo, la escuela a lo largo del tiempo fue acumulando muchos saberes que no necesitaba, por ejemplo, compartir, ¿no? Y cada vez más vemos que la sociedad pide a la escuela que comparta otros saberes. Cada vez más tiene más saber, o sea, queremos hacer un cambio en la sociedad, pedimos que la escuela comparta un otro saber, incorpore un otro saber y pase a trabajar un otro saber. Como si pudiéramos multiplicar todas las actividades de la escuela para atender a todas las demandas de la sociedad, ¿no? Esto, por un lado, me parece que es la evidencia de que la escuela es muy bien sucedida. O sea, nosotros hablamos mal de la escuela, pero la escuela es muy bien sucedida en la sociedad, porque a todos quieren influir en la escuela, todos quieren decir lo que la escuela tiene que compartir, qué tipo de saber, qué tipo de conocimiento la escuela tiene que compartir, que tiene que enseñar. Entonces, por un lado, esto solo nos dice que estamos muy bien sucedidos en la escuela. No parece, pero la verdad es que sí, ¿eh? Por otro lado, la escuela no tiene capacidad de hacer todo lo que la sociedad le demanda a ella. Entonces, por ahí se tiene otra zona de tensión, porque se demanda una cosa a la escuela y la escuela no puede devolver a la sociedad exactamente todo lo que la sociedad la demanda. Además, porque la escuela tiene una cosa que más o menos la constrange, que es la cultura escolar. Desde la cultura escolar que nosotros organizamos los saberes y organizamos las prácticas escolares. Esto tiene que ver con la manera como a lo largo del tiempo se fue haciendo, digamos, se fue organizando el modo de transmisión de conocimiento, el espacio, el tiempo, las relaciones pedagógicas, en fin, todas las cosas que se fueron organizando a lo largo del tiempo. O sea, para que la escuela pueda trabajar un contenido, la escuela tiene que escolarizar este contenido. No es cualquier contenido que nosotros podemos, tenemos que organizarlo desde el punto de vista de la cultura escolar, o sea, tenemos que escolarizarlo. Entonces, por un lado, la sociedad nos pide algunas cosas y por otro lado, nosotros devolvemos otras cosas para la sociedad. Pero a mí me parece que en todo esto, la escuela, por más que la gente critique la escuela, que existan críticas a la escuela, todos quieren, de una manera o de otra, que haya una institución que comparta saberes en la sociedad. Entonces, esta institución puede ser un edificio, escuela, pero puede ser también una plataforma. Pero está la institución. O sea, el tiempo y el espacio pueden cambiar, pero la escuela y la cultura escolar va a cambiar, pero va a seguir existiendo en la sociedad. Porque aún la sociedad necesita de una institución que pueda ser digamos, este sitio, este lugar de socialización de conocimiento. No sé si me hice... Sí, está clarísimo. Hay dos preguntas, Diana. Una, no sé si se la quieren hacer ustedes. Una es de David, sobre justamente la cuestión de los saberes. ¿Estás por ahí, David? Sí, hola. Hola. Sí. Desde Costa Rica, un saludo. No, que me preguntaba sobre, y es una pregunta más bien como teórico-metodológica, de esta relación entre la categoría cultura escolar y saber escolar. Creo que lo mencionaste un poco, cómo la escuela toma ciertos saberes o ciertos contenidos y los tiene que transformar. Pero
digamos, metodológicamente, cómo podemos analizar ese proceso de producción de un saber que es específico o más bien situado en un contexto escolarizado. Eh, y lo veo a veces porque se discuten, ¿verdad? Las cosas, lo que se enseña en la escuela tiene que estar casi que paralelo con aquello que se enseña o que se produce en la academia. Lo digo en el caso, por ejemplo, de la historia, que es una de las áreas donde yo me muevo, ¿verdad? Entonces la historia académica pretende que se enseñe exactamente ese mismo saber, pero el saber escolar, el saber histórico escolar pasa por otros filtros, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿cómo podemos relacionarlo metodológicamente al hacer el análisis de esta cultura escolar que se viene sedimentando y esos saberes que se producen? No es que son buenos ni malos, sino cómo los analizamos en la propia, digamos, dimensión de los sujetos que los construyen, que tal vez no están legitimados académicamente. Por ahí era un poco la idea. Gracias. Y bueno, hay toda una discusión sobre la transposición didáctica, ¿no? O sea, que se construyen los saberes ahí en la academia, que después lo trasladamos esos saberes hacia las clases y con esto trabajamos nosotros. Y yo digo que muchas veces nosotros, hay que pensarlo un poco, como nosotros nos convertimos en profesores, ¿no? La verdad que todo el trabajo que tenemos, ¿cómo se puede decir? Nosotros empezamos en la escuela, empezamos muy chicos en la escuela, ¿no? Muy temprano. Hoy por hoy, con 2 años ya estamos en la escuela. O sea, vivimos en la escuela muchos años. ¿Y por qué vivimos en la escuela muchos años? Nos acostumbramos a las prácticas escolares, conocemos a las prácticas escolares y pensamos, nos convertimos, o sea, estamos en las prácticas, inmersos en las prácticas escolares. Cuando entramos en la universidad o la facultad, salimos de la posición de alumnos de la enseñanza básica o de la escuela básica y entramos en otro mundo, digamos así, en que nos convertimos en profesores, en docentes. Y miramos la escuela ya no desde el punto de vista del alumno, pero del punto de vista del maestro. Hay una conversión. Pero además de esta conversión, entramos en disciplinas, digamos, en facultades que son distintas. Entonces nos convertimos no solo en maestros, pero nos convertimos más que todo en investigadores. O sea, cuando entramos en la facultad de historia, nos piden que seamos historiadores más que profesores de historia. Nos piden que seamos más geógrafos que profesores de geografía, que seamos más literatos que profesores de lengua, que seamos más biólogos que profesores de biología, ¿no? Entonces, cuando hay todo, yo digo que es como una conversión, nos convertimos en geógrafos, historiadores, biólogos y cosas así. Cuando volvemos a la escuela, tenemos, por un lado, la identidad que nos hace historiadores, geógrafos o biólogos, asociada, digamos, a lo que aprendimos en la facultad. O sea, bueno, para ser buenos historiadores tenemos que pensar como historiadores, ¿no? Pero nos confrontamos con alumnos que fuimos nosotros, ¿no? Y casi como nos olvidamos de que los alumnos no son historiadores, geógrafos, no sé qué, son alumnos que piensan en el tiempo, espacio, o sea, la historia, todo junto, misturado y mezclado. Entonces, esto a mí me parece el primer embate, digamos así, ¿no? Porque por un lado, muchas veces nos sentimos malos profesores. No soy un buen profesor porque yo no puedo enseñar completamente la Revolución Francesa, los jacobinos, porque esto los alumnos no lo entendieron muy bien. Pero por otro lado, vemos que por ahí no saben muy bien lo que son los jacobinos, pero entienden el concepto de tiempo histórico, que es lo más importante. Entonces, esta discusión, o sea,
a mí me parece que cuando volvemos como maestros, volvemos como historiadores o geógrafos o biólogos, entramos en la escuela y empezamos a aprender a ser maestros, porque ahí la cultura escolar que tenemos nosotros, porque nosotros aprendemos a ser maestros siendo alumnos, pero por lo menos yo pienso que esto nos ayuda a comprender. Porque, por ejemplo, toda la trayectoria que tenemos en la escuela, nosotros sabemos cuando un profesor es bueno, cuando un docente es bueno, cuando es malo. Sabemos cuando el docente está con problemas, no. O sea, entonces empezamos a mirar así los modelos de docencia que teníamos en la escuela. Los buenos maestros, los malos, los que a nosotros nos gustaba, a que nosotros no nos gustaba, y entramos en relación con estos saberes. Entonces, la cultura escolar es como un cambio que hacemos a los saberes de la academia. Y este cambio se hace desde el punto de vista de la relación entre el maestro, el docente y los alumnos en el espacio del aula y en el tiempo del aula. Y para comprender esto metodológicamente tenemos que preguntarnos cuáles fueron los cambios que nosotros estamos haciendo constantemente en los saberes que teníamos ahí, que trajimos de las facultades y todo, y que ponemos en relación, porque no nos importa tener un conocimiento muy alargado de historia, geografía, nos importa que los alumnos entren en relación con los conocimientos. Y ahí está la construcción de los saberes escolares. Entonces, no son transposición didáctica. No es una cosa que yo hice un cambio o una disminución o una adaptación para entrar en el aula. Es un otro movimiento. Nosotros hacemos todo un otro movimiento, cambiamos, mantenemos, claro, los marcos, las cosas más importantes, pero la manera de construir la enseñanza se cambia. Y se cambia porque se construye en relación, en la dinámica del aula. No sé si me entiendes. O sea, hay por un lado un aprendizaje que te construye como alumno y que te hace pensar a los buenos y los malos modelos de docente. Y hay una dinámica que se instala en el aula y que hace con que el conocimiento, que el saber se produzca ahí de una manera distinta. O sea, no es la misma cosa y no es una transposición. No es como si yo agarrara esto y hiciera una cosa más simples. Yo cambio todo porque al hacer el cambio, eso se transforma en una otra cosa que el saber escolar. Bueno, gracias Diana. Te hago una última preguntita que combina dos inquietudes, una de Norita y otra de Larisa. La de Norita tiene que ver con la preocupación por si toda esta presencia de mucha tecnología no puede llegar a suponer un incremento de las brechas sociales, digamos, ¿no? La necesidad de equipamiento, infraestructura, sí. Etcétera. Y la otra es de Larisa, y también tiene que ver con la tecnología, pero la inquietud de ella ronda en torno a las empresas tecnológicas que están rondando hoy las escuelas, las prácticas de los docentes y el acceso a los datos de los alumnos y de los docentes. Esto del acceso a los datos, no sé, pero que la industria está casada con la escuela. Bueno, yo decía desde el punto de vista de la organización y todo, pero también es una cosa muy interesante pensar cómo en la segunda mitad del siglo XIX surgió una industria que no existía antes y que pasó a existir después, que es la industria escolar. Esta industria escolar, ella hace, por un lado,
digamos, supre la necesidad de materiales didácticos y de materiales a la escuela. Por otro lado, la misma industria crea un conjunto de necesidades para la escuela. Entonces, si miramos hacia el fin del siglo XIX, vamos a ver cómo por ejemplo, la enseñanza intuitiva, o sea, el método de misiones de cosas, por ejemplo, que existió, que empezó a la fin del XIX, trajo para adentro de la escuela un conjunto de materiales que antes no existían. Pero además de esto, la industria escolar empezó a proponer otros materiales para los docentes. Y esto lo tenemos desde el fin del siglo XIX hasta los días de hoy. O sea, esto no es ninguna novedad. Por ejemplo, la idea de que una enseñanza mejor está asociada a una innovación tecnológica, esto no es de hoy, esto viene del fin del siglo XIX. Y tecnología, yo te digo, tecnología puede ser una verome, puede ser una lapicera, tecnología es el pizarrón. Todas estas cosas son tecnologías, no son las nuevas tecnologías como las pensamos nosotros, pero son tecnologías. Entonces, estas tecnologías que son vendidas, ¿no? Que son producidas por la industria, tienen un impacto en las prácticas escolares. Bueno, claro que facilita, por ejemplo, tener una verome en lugar de la pena que teníamos antes, que para usarla era mucho más complicado, o tener un cuaderno como tenemos hoy, que tener hojas sueltas como teníamos antes. Todo esto es claro que ayuda a los maestros en su práctica cotidiana, pero por otro lado, también influye, por ejemplo, en la construcción de materiales. Yo te digo una cosa, hace poquísimo tiempo, todas las escuelas más avanzadas tenían que comprarse un pizarrón digital para ponerse ahí, porque era lo más lindo tener un pizarrón digital, entonces ponían las propagandas. Nosotros tenemos pizarrones digitales, o sea hay también por el lado de la industria una interferencia, digamos, en las prácticas escolares. Entonces, esto tiene con las computadoras hoy, pero tiene con las lapiceras y con las veromes y los pizarrones desde el siglo XIX, y por ejemplo las cartas murales y todos los conjuntos de cosas que la escuela fue comprando a lo largo del tiempo. Entonces, esto no es ninguna novedad y esto va a seguir, o sea, la presión de la industria por la entrada en la escuela es fuertísima. Y es claro, porque, por ejemplo, yo puedo producir una verome, claro, pero si yo vendo al gobierno para distribuir la verome en todas las escuelas de Argentina, imagínate el lucro que voy a tener yo con esto, ¿no? Mucho, mucho mejor. Entonces, claro que la industria mira hacia el mercado escolar como un gran mercado y mira hacia el Estado como un gran comprador. Entonces, esto no es novedad y tenemos que vivir con esto, o sea, tenemos que estar al tanto de pensar la relación entre la materialidad de la escuela, las innovaciones pedagógicas y las necesidades de la escuela. Y claro, el influjo de la industria escolar en la presión por la compra de nuevas tecnologías e incorporarlas en las prácticas escolares. Esto es una cosa. Otra cosa, me parece, lo que estábamos diciendo de cómo de ahora para adelante los equipos, las computadoras y las cosas como esta van a tener una importancia muy grande para los alumnos. Y ahí otra vez se va a entrar en relación entre la industria, la escuela y las prácticas escolares. Y cómo que vamos a pensarlo y organizarlo de modo que a todos sea posible de tener la materialidad necesaria para seguir con prácticas, por ejemplo, que se
que sean a distancia. Pero esto no tiene solo que ver con los materiales, tiene que ver también con la internet, con el acceso a la señal, a las cosas como esta. Por otro lado, me parece que van a haber otras consecuencias, digamos así. No sé ahí en Argentina cómo es, pero al principio acá en Brasil la gente no le gustaba que los alumnos utilizaran los móviles, los celulares como los llamamos acá, en aula. Y ahora me parece que, por ejemplo, todos los alumnos están tan acostumbrados a seguir con los móviles para seguir las clases de todo, que no utilizarlos en el aula va a ser ridículo. O sea, le pedimos a los alumnos que usen los móviles para trabajar ahora y después cuando entramos en el aula no queremos más. Claro, entonces vamos a utilizar, o sea, esto va a cambiar y nosotros tenemos que nos acostumbrar con los nuevos modos de trabajar con los alumnos, ¿no? Porque para ellos esto funciona bárbaro también. Bueno, Diana, te agradecemos por el tiempo, por este espacio compartido, por esta pausa para poder pensar los cambios y bueno, mandarte todo nuestro cariño. Acá muchos te están mandando saludos, agradecen, hacen comentarios también a todo lo que planteaste sobre la industria, los textos escolares. Alguno comentó sobre el software libre como algo que tal vez va a haber que pensar, sí, cómo puede jugar allí en las disputas por la producción. Y bueno, dicen excelente charla, muchas gracias, muy gracias. Interesante. Bueno, un abrazo desde acá. Bueno, un abrazo a todos. Si les gustó, yo me quedo contenta. Claro que sí. Y espero que tengan entendido mi portuñol, porque, ¿sabes cómo, no? Muchas veces me sale más o menos. Te salió muy bien, te salió muy bien. Muchas gracias, un gusto enorme. ¿Eh? Que todos estén muy bien, cuídense mucho. Sí, cuídense. Gracias, saludos. Muy rico, muy interesante. Chao. Chao, eso.